Hola, hola, estimados oyentes de Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama. ¿Vas a hacer Erasmus o vas a estudiar un semestre o dos fuera de la universidad en otro país o ciudad? Pues este episodio es para ti. En las últimas semanas he estado contestando algunas consultas de muchos estudiantes de Erasmus que van a venir a Italia a hacer justamente sus estudios. Y muchas preguntas son repetidas, incluso tienen las mismas dudas que yo tuve en su momento cuando estaba haciendo acá. Entonces, he decidido hacer este episodio para solventar alguna de esas dudas dentro de lo posible, dentro de lo que te pueda ayudar en mi experiencia y lo que he conversado con otras personas que han estado en la misma circunstancia. Si quieres escuchar otros temas relacionados con Erasmus o temas de intercambios, te recomiendo que escuches el episodio 14 y el episodio 66 de este podcast para más información. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre buscar habitación, cuarto o apartamento en un país extranjero. ¡Comenzamos! Bienvenido a Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama presentado por Juditova y Fran Cepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota, Juditova. Si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas en nuestra página web y tendrás otros beneficios adicionales. Asimismo, podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes empezar por $3 mensuales o si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com/Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos enormemente toda contribución. Para aquellos que no lo sepan, Erasmus es un programa universitario, principalmente, o creo que únicamente, que funciona dentro de la Unión Europea, que sirve para estudiar en otra universidad, no necesariamente dentro de la Unión Europea, pero puede incluir, para estudiar un semestre, para estudiar una carrera entera, también tienen bolsas de estudio, o sea, depende de si es un año o un semestre, ya hay que ver. Pero lo importante es que vas a vivir fuera de tu ciudad, fuera de la universidad incluso, donde estás de este momento, y vas a vivir en una nueva experiencia, en una nueva circunstancia, en un nuevo contexto. Y esto puede ser, por supuesto, ilusionante, también con toques de nerviosismo, pero en general es incierto. También puede causar miedo a que, como muchos extranjeros pueden ser víctimas de estafas o de engaños. Y por supuesto, como no conoces a nadie, no sabes las reglas locales y puede ser también un mareo. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de las estrategias para buscar alojamiento. Y entonces, ¿cómo funciona? Cuando empiezas a buscar un cuarto para tu Erasmus, lo primero es saber por dónde arrancar. Hoy en día existen muchísimas plataformas, pero algunas son más fiables que otras. En España, Italia, Portugal, por ejemplo, lo más común es mirar en páginas como Idealista, Fotocasa o Mil Anuncios. Obviamente depende del país. En el resto de Europa funcionan muy bien plataformas internacionales como Spotahome, Housing Anywhere, Uniplaces, que están enfocadas precisamente en estudiantes que se mudan por unos meses. Ojo que, antes de seguir avanzando, yo solo he utilizado Facebook Groups
y idealista. Y esos son los únicos medios por los cuales, bueno, no únicos, pero los cuales yo he utilizado para buscar habitación o apartamento. El resto simplemente es por referencia. Bueno, también están los grupos de Facebook o incluso también, muy rara vez, pero he escuchado también que hay grupos en Telegram dedicados a esto, donde otros estudiantes publican habitaciones disponibles. Ahí te puedes encontrar de todo, desde un cuarto pequeño, en un sótano, eh, con o sin ventilación, que está, digamos, es un solo espacio, hasta pisos céntricos a buen precio. Justo me estoy acordando de que una vez en Lisboa, en Portugal, estaba buscando una habitación y parecía económica, pero o mejor dicho, era económica, pero cuando llegué era un solo espacio, una sola habitación, y tan cerrada que, que ni siquiera tenía puerta para el baño y no tenía cocina. Yo no entendía cómo la gente iba a poder vivir así. O sea, solo esperaba que se alimentara con comida de microondas. Bueno, era una locura. Pero sí, es posible, te puedes encontrar eso. Luego, un recurso que mucha gente olvida es contactar a tu universidad de destino, porque muchas veces tienen convenios con residencias o con agencias de alquileres, o también, y más rústico todavía, tableros de corcho, donde los propietarios publican anuncios, como tal cual como en un papel colgado con una tachuela, ahí, y ahí está disponible. Y también otras asociaciones de estudiantes de Erasmus, como por ejemplo la reconocida ESN, que suelen tener listados de habitaciones o consejos de quienes ya pasaron por esa ciudad. O también incluyen, por ejemplo, PDFs o documentos donde te dicen cómo conseguir el número fiscal, cómo conseguir habitación, cómo moverte, principales atracciones turísticas, es decir, tiene un montón de cosas. Si escribes por un servicio de mensajería como Telegram o WhatsApp, asegúrate de que tienes primero una foto de perfil visible públicamente, no solo a tus contactos, porque es muy probable también que si es que la persona que le está escribiendo de un número extranjero no tiene foto, pues no tiene referencia con quién está tratando, con quién está hablando. Es muy importante esto. En cuanto a opciones, lo más típico es elegir entre residencias universitarias, que son fáciles de gestionar, donde conoces gente enseguida, porque digamos que están en la misma circunstancia que tú, aunque suelen ser, bueno, no tienes tanta libertad en cuanto a, pucha, no sé, hasta depende del país, porque algunas son limitadas, puedes llegar solo de tal hora a tal hora, la comida que te ofrecen es en tal lugar y no tienes más para elegir, etcétera. Estoy hablando de cantinas o cafeterías universitarias, por si acaso. Luego, tenemos pisos compartidos, que son la elección clásica, es decir, son más económicos, tienes más independencia y, claro, eso depende también de la suerte de los compañeros de piso que te toquen, porque puede que sea un fracaso total. Ejemplo, yo tenía un compañero que, bueno, yo estaba cuando estaba haciendo el Erasmus en Italia, estaba con 5 personas, yo y 5 personas compartiendo un apartamento, y todo era de lujo, excepto uno que se olvidaba de lavar las vajillas, o tenía también sus zapatos, tenía en la puerta de su habitación fuera, y su maleta y otras cosas. Es como que molestaba al resto de personas habitando en el mismo lugar. No sé, cosas que pasan. Y en algunos casos también puedes optar por apartamentos enteros que suelen ser más caros para una sola persona, pero oye, si viajas con amigos, te puede salir rentable, ¿ah? Avanzamos con el siguiente punto, que ese es usualmente el más doloroso, es cómo detectar estafas y evitar problemas. Bueno, ya sabemos de que cuando vamos a un país, respetamos la cultura local, pero
cómo detectar estafas. Y este episodio no es el manual infalible, pero simplemente son como directrices comunes. Y las estafas son, lamentablemente, comunes cuando la gente está buscando, los estudiantes están buscando alojamiento. Mm, ¿Cuáles son esas señales para alarmarse? Bueno, unas pueden ser, las más típicas, si te piden el pago completo por adelantado sin contrato, pues hay que desconfiar. Si es que no lo has visitado ya en persona, ¿cierto? Si no te quieren mostrar el piso por videollamada o dar información clara, o incluso te dan información ambigua y no sé, fotos de mala calidad, que aparecen hasta viejas, pues puede ser también una mala señal. Y al revés, si las fotos parecen sacadas de una revista y el precio es sospechosamente bajo o sospechosamente muy alto, cuidado. Un consejo simple: nunca envíes dinero sin antes estar seguro de muchos detalles. Por ejemplo, algunas preguntas que puedes hacer es: ¿cuál es el precio mensual? ¿Incluye alícuota, electricidad, internet, gas, agua, etcétera? Que te mande fotos y videos. ¿Existe transporte público o puedes utilizar una bicicleta o monopatín eléctrico? Es decir, si es que hay el espacio para que lo puedas colocar. ¿Ascensor, elevador? ¿Existe? ¿Tiene? ¿Funciona? Sobre todo, más importante. ¿Incluye calefacción o aire acondicionado? ¿Quiénes serán mis coinquilinos? Pregunta si también hay cómo hacer alguna modificación por una necesidad puntual tuya. Por ejemplo, yo había preguntado si es que se puede hacer una instalación de cable de red para poder tener internet, porque usualmente el ruteador Wi-Fi está en el centro, en la sala de estar, y casi nunca te llega bien a la habitación. Entonces, prefiero yo hacer ese pago, incluso pagando yo, pero prefiero tener esa tranquilidad. Y bueno, así hay preguntas, bastantes más preguntas por hacer según el país donde fueres. Siempre exige un contrato por escrito y el comprobante de pago. Y ten presente que una de las estafas más típicas puede ser que el supuesto propietario o casero dice estar en otro país y te promete enviarte las llaves por correo una vez que los pagues. Si escuchas esta frase, corre y preferiblemente ignóralo. Bueno, entonces ahora hablemos de ubicación, transporte y estilo de vida. Supongamos que ya tienes varias opciones de cuartos. La pregunta es, ¿y dónde? ¿En qué parte de la ciudad conviene vivir? Aquí tienes... uf, y eso que no creo que este episodio será completo, pero aquí todo depende de tus prioridades. Si tu universidad está en las afueras de la ciudad, lo ideal es buscar un barrio bien conectado con metro, tranvía y que tenga, bueno, buses frecuentes. Si eres de los que disfruta la vida social, las fiestas y bares, lo mejor es buscar en el centro, cerca de otros estudiantes. Ahora, revisa que tu zona tenga buses nocturnos o metro, tranvía, lo que fuere, y sobre todo buen suministro de taxis y otros medios, porque después de una fiesta no vas a querer caminar tarde a casa por varias razones. También piensa en el equilibrio entre precio y comodidad. Normalmente el centro es más caro. Disculpen, una mosca estaba molestando. Bueno, decía, también piensa en el equilibrio entre precio y comodidad. Normalmente el centro es más caro, pero puede que al final te salga rentable porque te ahorras el transporte y puedes caminar a muchos lugares con mayor facilidad. Y no te olvides el ambiente, porque hay barrios llenos de estudiantes y barrios más tranquilos, casi familiares. Eso cambia muchísimo tu experiencia. También que si vas a vivir cerca de la universidad, pero lejos de la vida social y de otros lugares, otras atracciones que vas a ir con mayor frecuencia fuera de la universidad, hay el problema de que tú tengas
durante el día hay muchos transportes de ida y vuelta a la universidad y incluso a las áreas sociales. Pero cuando es de noche, no las tienes. Entonces, en este caso, te podría convenir no vivir cerca de la universidad por estas razones, a menos que tengas transportes durante las horas sociables con mayor frecuencia. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es una dualidad, es una dicotomía. Visitar antes o reservar desde tu país. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Conviene reservar desde tu país o esperar a que llegues? Pues reservar antes tiene la ventaja de darte seguridad. Pues llegas sabiendo que tienes un techo asegurado, pero claro, corres el riesgo de que el cuarto no se parezca a las fotos o de que no encaje o tú no encajes con la gente con la que estás compartiendo. Si decides buscar en la ciudad, el lado bueno es que puedes visitar pisos, conocer a los compañeros y decidir con calma. El lado malo es que necesitarás un dinero extra para alojarte en un hostal o Airbnb los primeros días mientras buscas. Por eso, lo ideal suele ser, digamos que un punto medio. Reservar el, algo temporal, por ejemplo, yo recomiendo por lo menos 2 semanas, y durante ese tiempo recorrer la ciudad, visitar pisos y decidir con tranquilidad. Pero no estamos hablando de que eh, escribes a uno y esperas hasta la semana siguiente y cuando le visitas y no te gusta, bueno, ahí sí buscas el siguiente, o sea, la segunda opción recién. No, tienes que escribir a todos, porque no tienen idea simplemente cuántas veces rechazan por la razón que sea. Incluso la gente se olvida de despublicar su anuncio en internet y sucede que ya está arrendado. O a mí me ha pasado que ciertas habitaciones solo se alquila a mujeres. O por la razón que sea, no te contestan y entonces, bueno, tienes bastantes puntos que considerar. Si aún así optas por reservar desde tu país, intenta siempre pedir una videollamada porque es, digamos, una especie de garantía de que este lugar existe. Exige un contrato por escrito y si puedes contacta a antiguos inquilinos para que te cuenten su experiencia, si es que puedes llegar a tener este contacto de estas personas. Y yo sé lo que estarán pensando de que algún día con la inteligencia artificial podrá llegar este mundo donde te hacen la videollamada y sucede que ni siquiera existe el apartamento, yo sé, pero al momento de la grabación de este episodio no existe tal tecnología, así que cuando salga la inteligencia artificial, la IA capaz de hacer esto, volveré a hacer un episodio solo para eso. Así que suscríbanse para no perderse ese episodio distópico. Si decides llegar a un hostal, te recomiendo que encuentres la cafetería de la universidad que usualmente tienen almuerzos y meriendas porque comer en restaurantes durante 2 semanas puede salir caro. Y en desayuno, para el desayuno, o sea, aparte de que hay las cafeterías en la calle que venden a clientes comunes, también podrías optar por ciertos desayunos más sencillos de preparar, como por ejemplo en la hostal yo pedía prestado un espacio en la refrigeradora de la hostal para almacenar leche o frutas. Y con eso yo me preparaba un cereal y algo sencillo, porque eso es lo que podía permitirme durante el hostal, porque no tenía una cocina donde preparar o café o comer con plato, porque de hecho literalmente tenía que comprar un plato plástico para poder desayunar durante esas semanas. Y en la universidad tenía también la ventaja de que habían descuentos para estudiantes, entonces almorzar y merendar era muy conveniente allá porque no cocinaba y platos completos estaban listos para mí por pocos euros. Antes de terminar, quiero hablar un momento sobre cómo yo encontré habitación en
Portugal y en Italia, para poder dar un ejemplo, un testimonio de lo que estamos hablando en este momento. Pues bien, yo me había alojado en ambos casos en primero fue un Airbnb durante una o 2 semanas. Bueno, en Portugal fue 2 semanas y en Italia fue un mes que estuve alojado en varios de estas dos, no, de hecho en una hostal. Y bueno, pues me dediqué a buscar cualquier cantidad de anuncios y habitaciones para poder, bueno, postularme y decir, oigan, estimados, soy Juditova, estoy buscando habitación durante un año, estoy aprendiendo portugués e italiano respectivamente. Estoy buscando su cuarto, porque vi un anuncio en internet, quisiera visitarlo, agendemos una visita, porque obviamente el precio estaba bien, me gustaba la zona donde estaba ubicado, porque más o menos al estar ya ahí, más o menos ya me ubicaba. Entonces, bueno, eso es lo que pedía. Para hacer más o menos un recuento, en el caso de Portugal, creo que había escrito a 20 personas antes de que, bueno, 20 números por WhatsApp hasta conseguir mi habitación donde me alojé durante un año. Y en el caso de Italia fueron más, estuve buscando como a 50 números que les escribí postulándome y sin embargo o estaban ocupados o solo mujeres o no muchas gracias como es fantasmeado completamente y así. Justo hace un rato decía que yo desayunaba frutas y cereales para tener pues dinamismo, llamémosle, o sea, de alguna forma para mantenerme con desayunos económicos, y la lavandería lo hacía o en el mismo Airbnb, o alquilaba una lavandería pública, que sí existen, donde vas y dejas tu ropa y recoges en unas horas. Sí, también te va a pasar de que llegas a un lugar y te dejan plantado, es decir, el señor, pues, nunca llegó o se encontró con algo, nunca te avisó, se ocupó con alguna otra cosa y te dejó plantado. Eso me pasó, creo que unas 2 veces me ha pasado en estas veces. No, oye, esas cosas suelen pasar. Así que solo tienes que tener precaución de visitar durante el día y no durante la noche. Ah, importante. Pide que te envíen, en el caso de que estés dudando de la ubicación, pide que te manden una foto del vecindario durante la noche. Porque es cierto que puedes entrar a aplicaciones como Google Maps a ver qué tal es este barrio, pero las fotos son durante el día. Pero y en la noche, cuando regreses, ¿será seguro? A eso esa duda tienes que despejar. Puede que también ocurra que el adaptador de corriente que al país donde vas no es el mismo que tu país. Y para esto, y aparte voltajes y frecuencias. Entonces, para esto te recomiendo que escuches el episodio 27 de este podcast para mayor información. Y bueno, estimados viajeros y futuros estudiantes de Erasmus, espero que te haya servido este episodio y que, si te gustó, compártelo con otros estudiantes que van a hacer la misma experiencia para poder facilitarles un poco más a su experiencia de estudiar en el extranjero. Vamos a hacer una recapitulación, una lista de revisión breve sobre lo que hemos hablado. Entonces, 1. Usar plataformas fiables. 2. Desconfía de mensajes poco claros o ambiguos porque pueden ser posibles estafas. 3. Elige bien la ubicación. 4. Balancea precio y comodidad. 5. Decide cómo alquilar. Y 6. Anda y vive tu Erasmus. Mis estimados viajeros, aquí concluye el episodio. Si no deseas perderte nuevas actualizaciones del podcast, suscríbete a nuestra comunidad de correo electrónico que dejaré en el enlace
en la descripción. De esta manera tendremos contacto directo contigo, no enviaremos spam o publicidad y te enterarás de novedades en el proyecto. Si crees que este episodio fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas, déjanos tu reseña honesta y un me gusta o una valoración de 5 estrellas en la aplicación donde nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima. Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/podcast. Juditova te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!